Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Un solo clic y en todas partes del mundo nos oyen. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven por el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Dicho lo cual, pasamos con el ya consabido dicho el líder. No mientes en la fecha del día. Jueves 23 de julio. Jueves 23 de julio. Es verdad, porque el sábado, que es 25, es ¿cómo es? La fecha que por consenso el grupo de historiadores que no han sido capaces en décadas o en casi un siglo o más de determinar de verdad dónde, cuándo, quién fundó de verdad Guayaquil. Entonces ahora hablamos de un proceso fundacional. Es como que Trump diga que la guerra con Irán no es que es una guerra que tiene un día de fecha, sino que es un proceso de crecimiento militar. ¿Saben qué? No jodan. Quito se fundó el 6 de diciembre de 1534, no hay duda. Guayaquil no sabemos. Hay una teoría que dice que era, ¿cómo es? Que Santiago de Quito, que estaba por, no me acuerdo si Riobamba o Guambato, ese es el original Santiago de Guayaquil. Yo no encuentro parecido alguno lingüístico entre Quito y Guayaquil en ninguna lengua, aunque yo no sé quichua por si acaso, pero no se parecen. Pero bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, el ingeniero Roberto Aspiazo, a quien le damos los muy buenos días. Le agradecemos su amabilidad por estar con nosotros. Le pido disculpas, mi querido Roberto, pero estoy con un problema de tos, que esa que ya mismo me manda ahí no muerto, no, pero sí en mal. Pero bueno, a ver, a la reja. Ayer lo tuve a Gabriel Faiduti y hablaba del problema del déficit eléctrico. Y decía que el problema es que, aunque un gobierno hubiera cubierto el déficit de hace 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, resulta que la demanda se incrementa todos los años y que este año encima, porque, bueno, hoy día Guayaquil sí está cielo de verano, ¿no? Ese gris plomizo de algodón sucio que es clima 10 u 11 meses al año, igualito. Pero el resto aquí han hecho unos soles brutales en junio, julio. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuánto que Colombia ya nos va a vender energía? Así dicen, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Gracias por la entrevista. Bueno, finalmente para esta discusión o análisis tenemos que tomar como referencia los números. A ver. Durante el estiaje, dígase apagones del año 2024, la cifra oficial del déficit fue 1080 megavatios. Creo que más o menos nos acordamos de que esto fue el dato público. Recientemente el Ministerio de Ambiente y Energía ha hecho una actualización indicando que en el evento de un estiaje severo el presente año podríamos tener un déficit de tanto como 1.300 megavatios, lo que quiere decir que en lugar de disminuir ha aumentado y supone un riesgo en la medida de que el fenómeno del Niño signifique estiaje en la cuenca amazónica, que esa es una posibilidad. Así que de una manera u otra estamos expuestos. Creo que es una buena noticia que estemos por regularizar la posibilidad de compra con Colombia de hasta 450 megavatios, que equivalen aproximadamente al 9% del consumo nacional, una vez de que el impasse diplomático ha sido superado y que estamos próximos a una transición política amigable en términos de la relación bilateral, lo cual es satisfactorio. Dependientemente de eso, hay registro de 470 megavatios en lo que tiene que ver con la capacidad de autogeneración del sector industrial, que de alguna manera podría contribuir sobre todo en los horarios de demanda pico para tratar de reducir el nivel de cortes que podría darse en lo que tiene que ver con el suministro de energía. Y vamos avanzando en esa dirección porque todavía no logramos poner en funcionamiento nuevos proyectos de energías renovables no convencionales y los procesos de alquiler-compra de energía termoeléctrica, en su mayoría, como bien sabemos, se han caído, han fracasado por distintos motivos. De una decena, apenas dos pequeños se han concretado. Entonces, evidentemente,
Ecuador no tiene suficiente reserva termoeléctrica para afrontar un escenario donde la producción hidroeléctrica baje de 90, 95% a 50%, que eso fue lo que pasó Claro. el año 2024. O sea, nuestra capacidad termoeléctrica está en el orden de un 25%. Es decir, ahí hay entre 20 y 25% que eventualmente nos puede fallar, para lo cual pues se necesita la energía de Colombia y cualquier otro aporte, como estábamos mencionando, lo de la autogeneración del sector industrial, con la limitante de que esas unidades están diseñadas para trabajar parcialmente, Claro. no No, 24/7. no, Así que es claro. importante poner estos referentes. Claro, porque, a ver, cuando hay algunos que hacen la suma de la lechera. Voy a vender, ordeñé tantos litros y voy a venderlos todos, entonces voy a tener plata para esto. No, 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 a ver un ratito. El parque industrial no trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Puede dar un backup en las horas pico, sí, claro. Y en las horas pico atenuar el problema. Pero si yo le entendí bien, queda, usted dijo un 20, un 25% que hay. No, que no hay. Es que no hay. Colombia no nos puede vender más, entiendo, porque no tenemos línea de transmisión para más. O Sí, hay es algún... parte del problema Ah, ya. que no tenemos suficiente capacidad de transmisión, y en lo que se refiere a algunos puntos del país, inclusive por aquellos de mayor demanda o consumo, las subestaciones de transmisión están al límite, y eso limita la posibilidad de que vengan nuevas unidades a hacer su carga de energía. Es decir, esto ya está debidamente mapeado, lo conoce perfectamente bien el SENACE, SELEC, SENEL, el Viceministerio de Electricidad, pero evidentemente del diagnóstico de la realidad, estos correctivos que tienen que introducirse, siempre hay una demora, y creo que en esos términos está faltando ejecutividad. Creo que hay que revisar las condiciones en las cuales se convoca a estos concursos, licitaciones de adquisición o alquiler de nuevas unidades, en este caso Termoeléctrica, principalmente claro. termoeléctricas, y tratar de hacer que los procesos pues realmente sean consistentes, coherentes, que se tienda a privilegiar a fabricantes o representantes de los mismos y no a intermediarios, tal como ha venido sucediendo y ha originado problemas que lamentablemente hemos tenido que soportar. Sí, durante décadas, ¿no? A ver, yo de electricidad, pues que uno aplaste el coso del interruptor y se prende la luz y uno lo apaga y se apaga la luz. De ahí, a mí no me pregunten más porque no sé, no es mi área, no tengo por qué saber tampoco. Pero hay unas cosas que, en cambio, lógica sí. Estudié bastante al maestro Aristóteles, un griego bobo que inventó la lógica. Pero explíqueme, por favor, la lógica de pretender basar el suministro de energía eléctrica, que en la civilización actual, probablemente en la época del Neandertal no había problema, no necesitaban electricidad, ni siquiera existía, ya. Pero en la época actual, sin electricidad, hoy es día jueves, mañana como es feriado, no hay programa, la gabardina hoy día, sé que voy a hablar en francés. Cuando no hay electricidad nos jodimos todos. ¿Y por qué razón se insistió desde hace décadas y se recalcó la insistencia en el gobierno de su amigo, el presidente Correa, de que había que todo depender, en este caso, de la energía hidroeléctrica? Ahí está pues Coca-Cola Sinclair, que aporta una monstruosidad, pero igual no nos alcanza. Y yo pregunto, ¿por qué dependemos de energías de las que no tenemos ningún control? Porque nosotros no controlamos la lluvia, no controlamos un niño que puede provocar un estiaje como ojalá no pase, ¿no? Como el del 24, que hasta el Amazonas no parecía el Amazonas, ¿no? Estamos hablando del río más ancho del mundo y más caudaloso del mundo, que se mete 200 kilómetros en el océano Atlántico con agua dulce. Ese río parecía anémico, ya. Tampoco controlamos las mareas, aunque aquí no tenemos energía de esa, pero bueno. Tampoco controlamos los vientos. En Europa hay mucho molino de viento. Aquí los vientos tampoco los controlamos. Nadie sabe cuánto viento vamos a tener. Lo único que el ser humano puede controlar, ay, qué pena, son los combustibles sucios, puercos, qué asco, que contaminan, que producen una larga serie de enfermedades, según un grupo, en mi opinión, de gente que está un poco exagerando o bastante exagerando.
y nos fiamos de lo que no controlamos, cuando lo lógico es fiarse de lo que uno controla, o por lo menos tener un backup lo suficientemente listo y fuerte de lo que uno controla, porque si, corríjame por favor, si una planta termoeléctrica está bien mantenida y tenemos el combustible, esa no falla, ¿no? Una precisión, Diga, el expresidente Correa no es mi amigo, ah, nunca lo ha ya, sido, y todo lo contrario, pues en los editoriales que escribo regularmente en el Universo, desde la época que él estaba en el poder, continuamente criticaba su quehacer, fue pero una esa es una ironía, mi historia querido aparte. Roberto. Fue El problema oiga, en el tema, fue una ironía lo de su amistad con el presidente Correa, sí, sí, porque así lo entendí. como yo lo leo, A ver, sé que. A el ver, ¿cuál problema es el problema? A estratégico es ver. que desde la década pasada, y dígase en el gobierno de Correa, la mentalidad era proambientalista Mm, y para efectos de cambiar la matriz energética del país se apostó mucho hacia las energías renovables no convencionales, pero en la práctica no se consiguió mayormente, en el sentido de que básicamente el sistema ha estado basado y ha seguido siendo así en unidades de generación hidroeléctrica. Actualmente la tendencia es a reducir su tamaño, ya no estamos pensando en los megaproyectos tipo Santiago, 2.400 megas, o Cardenillo, 700 megas, sino en centrales de aproximadamente 100 megavatios. Es como la tendencia hoy por hoy se mantiene, pero como consecuencia de esa visión, llegamos finalmente primero a 2020, donde se abrió un espacio para los procesos públicos de selección y se llegó pues a adjudicar dos primeros proyectos, el Aromo en Manabí y también pues había un proyecto fotovoltaico en la provincia de Imbabura, pero el punto es que teníamos finalmente en 2023 como 11 proyectos de estos que se firmaron los convenios de concesión en las postrimerías del gobierno del expresidente Lazo, un paquete de 800 megavatios, pero finalmente, debido al hecho de que no se ha definido las garantías de pago respecto a la entrega de energía en un sistema que está subsidiado, entonces eso determina que para fines de bancarización estos proyectos hayan afrontado dificultades, denominados, repito, de procesos públicos de selección. Posteriormente, con la aprobación de la Ley Antapagones 2 en octubre de 2024, se generó una nueva vía para promover este tipo de proyectos denominado iniciativa privada no solicitada, no constante en plan maestro de electrificación. Se han presentado docenas de estos proyectos, pero tienen algunos inconvenientes, más allá de que se le está dando un certificado de calificación, que es una señal por parte del Estado que tiene interés en el proyecto presentado, pero ahí finalmente hace falta informes favorables de SENACE, de Select Transelectric, de CENEL o de las empresas distribuidoras. Es decir, ahí hay un largo camino que cada una de estas empresas tiene que recorrer hasta que se les otorgue el título habilitante. Pero en este proyecto de ley no se definió cómo esto tenía que priorizarse. Es decir, si yo como Estado recibo decenas de solicitudes, ¿a quién le voy a dar prioridad en términos de capacidad de conexión a la red pública? Y entonces eso recién se está regulando en la ley última que se aprobó en marzo del presente año de reforma simultánea a la ley de minería y a la ley eléctrica. Y un poco estamos a la espera de que se reformule o se promulgue las reformas al reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para tener un mejor conocimiento, por ejemplo, de cómo el sector privado va a poder apoyar no solamente la necesidad de nueva generación, sino también de transmisión y distribución, donde un tema crítico se está volviendo de las subestaciones eléctricas, en donde en muchos sectores del país estamos al límite de la capacidad que soportan estos equipos. a ver, entendí, lo cual es una hazaña de su explicación, porque yo soy limitadito. A ver,
En el 2020, usted habló de que en el 2020 se abrió un espacio para proyectos y para calificaciones y para... Pero el 2020 fue el año de la pandemia. O sea, el 2020 es un año que realmente no existió, porque todo el mundo pensaba es me muero, me da el COVID, la pandemia. Tuvimos episodios de risa como que ¿para qué vamos a hablar de las estupideces que hicieron en la pandemia? Ya. Y estamos en 2026. Y si le entendí bien, no ha cuajado nada. Ni uno. De los proyectos de energías renovables no convencionales, de 11, Rodolfo, hay uno que está en fase de construcción. Es Villanaco Uno. 3, Uno. apenas uno. ¿Cuánto genera? ¿Cuánto podría generar? Villanaco 3 son como 110 megavatios y el factor de planta es 45%. Ya. Es decir, sobre el valor nominal, la potencia efectiva es poco menos de la mitad. Ya, ok. Entonces quiere O decir... sea, digamos 50 megavatios. Ok. O sea, nada. O sea, a ver, siempre 50 megavatios va a ser mucho mejor que nada. No hay que ponerlo en esos términos porque finalmente contribuye. Claro, Y si uno pero va no sumando de soluciona. 50 a 50, Claro, pues obviamente vamos encontrando una salida. claro. Y hay muchos proyectos que se están desarrollando en este momento de energía fotovoltaica, pero recién el primero va a entrar en funcionamiento en ¿Cuándo? octubre, De este de año. 70 megavatios. Pero De este año. los fotovoltaicos tienen un factor de planta menor de 22-23%. O sea, si uno habla de 70, en realidad son 15, 16. Es decir, ¿Pero por hay que qué? tomar en cuenta ese guarismo. A ver, o sea que, si le entiendo bien, en cualquiera de las dos alternativas, la cifra que dan como que es, resulta que no es. En un caso es la mitad y en Sí, el no, otro no, bueno, caso... pero el peso no hay mentira de por medio. Eso es conocido a nivel No, yo sé, yo sé. internacional de que las plantas, dependiendo de la tecnología, tienen un factor Ya entendí. en cuanto a la Sí. entrega neta de potencia. Por ejemplo, las hidroeléctricas normalmente tienen un factor de planta de 85%. Y mismo las térmicas también tienen un factor reducido por el hecho de que las plantas en algún momento tienen que someterse a mantenimiento, ¿no? No, lógico. No, yo entiendo. Lo que voy es a que cuando se habla del, del valor ideal total, que es imposible de alcanzar, porque usted ya nos acaba de explicar por qué no se puede, entonces estamos sumando pajaritos preñados. Hay que sumar lo que de verdad... No tanto es eso. Por ejemplo, en los fotovoltaicos ya hay una nueva regulación que obliga a que los fotovoltaicos tengan capacidad de almacenamiento, de modo tal que con eso el factor de planta puede Ah, ya, incrementar, perfecto, ¿no? Puede perfecto. incrementar, y esa es una tendencia mundial, porque tampoco es que estamos inventando la pólvora en lo que tiene que ver con energías renovables no convencionales. O sea, eh, me da la impresión de que las energías renovables no convencionales se empezaron a aplicar en muchas partes del mundo mucho antes que en Ecuador, o sea que imposible que inventemos la pólvora, que además la Sí, inventaron los pero chinos. destacando que la parte regulatoria Ajá. se considera energía renovable no convencional también las unidades hidroeléctricas hasta 100 megavatios, A que ver, son las unidades de autogeneración de las pocas que hay que están en funcionamiento bajo ese régimen. ¿y por qué la cifra de 100 megavatios? ¿Es ¿Perdón? arbitraria? ¿Por qué la cifra de 100 megavatios para Yo considerarla? diría que ¿Es esa es una cifra un arbitraria tanto o...? arbitraria. Yo diría que es arbitraria, así lo ha reconocido el nuevo ministro Juan Carlos Blum, en el sentido de que ese límite de autogeneración de 100 megavatios debería sencillamente abolirse o ampliarse según corresponda, pero hasta ahora eso hay que ver cómo aterriza, porque desde mi punto de vista eso va a requerir una reforma de tipo legal. Entiendo que se está trabajando en esa dirección, porque finalmente lo que estamos discutiendo guarda relación con algo que hemos hablado repetidamente en este espacio, de lo que hay que cambiar es el modelo de desarrollo burocrático estatista. Mientras eso no se haga, sencillamente vamos a continuar con estos atrasos, con estos desfases, porque finalmente, a partir de la concepción básica que nace de la Constitución de la República sobre el enfoque que le da a los sectores estratégicos, la ley y la normativa secundaria toda tiene un enfoque de este mismo carácter. Entonces, es limitativa en cuanto a facilitar la participación del sector privado. Se ha venido trabajando en esa dirección. Se han introducido
durante el presente gobierno 3 reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Pero si usted me pregunta, y ya con eso se cerró el ciclo para abrir la posibilidad de No, la participación privada, estamos por verlo y dependemos con mucho, y lo decía hace un momento, de la promulgación de las reformas al reglamento a la LOSPE como consecuencia de la última reforma que se produjo en marzo pasado y que tiene que definir, también me permito reiterarlo, cómo la empresa privada va a participar, no solamente en generación, porque originalmente cuando se abrió la participación privada era solo para generación. Después con estas reformas se ha abierto para transmisión, distribución, comercialización y ya, alumbrado público. ya, Pero todavía eso no termina de aterrizar. Entonces estamos en esa fase de transición en donde desde el sector privado estamos tratando de empujar los tiempos y de agilizar la ejecutividad de las contrapartes públicas para finalmente tener la seguridad energética que el país está demandando y no estar expuesto cada vez y cuando que se avecina el estiaje, si es que vamos a tener apagones o no. claro, a ver, no podemos seguir estando expuestos al si San Pedro se levantó con buena uva o con mala uva, como dirían los españolitos, ese periodo de estiaje, y si fue un estiaje que casi no se sintió, o fue la salvajada que ya pasamos, ¿no? Con los apagones que, a ver, todo el mundo, toda la cuenca amazónica los tuvo, ¿no? Toditos, no es que eso fuese el Ecuador. Pero a ver, corríjame también, por favor, si me equivoco, pero a mí me da la impresión de que todo este andamiaje burocrático no fue creado por casualidad. Esto fue creado a propósito, para impedir, sin impedir, la participación del sector privado, porque recuerde usted que durante la época del presidente Correa todo se quería hacer de gobierno a gobierno, preferentemente si el gobierno era chino, de Irán o de Norcorea. Ah, la refinería. Usted cuando habló del Aromo, no se estará refiriendo a esa refinería que solo los inteligentes pueden ver. La que yo no la he logrado ver porque como soy estúpido, paso por allí y lo que veo es una tierra aplanada por Odebrecht que tiene agua potable cuando la mitad de los cantones de Manabí no tienen agua potable. ¿A eso se Sí, refería? pero, Rodolfo, el problema es el modelo. Se basó en la visión de que el Estado tenía que asumir de lleno esa responsabilidad, pero finalmente, como se basaba también en un esquema de subsidios en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, eso ha venido desfinanciando los proyectos de generación que se No, suponía que el no. Estado tenía que realizar en cumplimiento del Plan Maestro de Electrificación. Entonces, cuando se hizo la evaluación de lo que pasaba en 2024 respecto al déficit, pues resultó de que del Plan Maestro no se habían ejecutado proyectos por 2.000 megavatios. ¿Y por Dos qué no se lo mil. habían ejecutado? 2.000 megavatios. Con eso no Ese hubiéramos era el tenido problema. retraso. En 10 años el atraso acumulado a 2024 eran de 2.000 megavatios. Es decir, contemplados en el plan maestro de ejecución de electrificación, pero no ejecutados por la falta de recursos económicos porque finalmente el esquema tarifario funciona de una manera tal de que el Estado subsidia al consumidor y eso significa de que en el cruce de cuentas entre Selec Generador y las empresas distribuidoras hay un déficit que tiene que ser cubierto regularmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque de otra manera se produce ahí un desbalance. En el caso de Selec, si no cobra oportunamente todo el dinero que le cuesta generar la energía, sencillamente queda inhabilitado respecto a la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de generación. ¿Qué es lo que ha pasado? Es eso lo que ha pasado, para Claro, explicarlo de una manera claro. sencilla. No, sí, Pero que usted que es una persona tan no, inteligente, yo soy limitadito, que pero lo lo conozco desde entendí. que soy adolescente, siempre ha sido un hombre inteligente. Oiga, no A empiece a veces un contar. poco disparado, pero con una cabeza privilegiada. Oiga, Entonces va a entender oiga, perfectamente bien lo que le oiga, estoy usted diciendo. le está dando de comer a gaja al alemán que tenemos acá en esta que se caga de la risa. Yo soy limitadito, jefe. Yo nunca logré entender por qué A No, más B no, era no, igual a nunca C. fuiste limitadito, Oye, siempre tuviste esa yo chispa que nunca te logré caracteriza. entender por qué A más B era igual a C. Y cuando me dijeron es que A vale 10 y B vale 5, entonces se vale 15. Y yo, pues, aparte de limitadito,
siempre fui un poco jodido y audaz. Le dije, a ver, entonces, ¿por qué no me dice de frente que 10 más 5 es 15? Fuera de Oye, clase. Rodolfo, Fuera de clase. A propósito, a ver. con la confianza de Sí. este diálogo, yo te había pedido, porque alguna gente me preguntaba, oye, ¿por qué no has hablado del caso Progen? No, 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 pero si yo le iba a lanzarla porque usted me mandó, el ingeniero Aspiazu Sí, tuvo la yo te bondad, dije sí, me que dice, oye, tenía te interés de felicito por abordar, el porque artículo. finalmente estuve yo cerca de los A ver, protagonistas, porque vamos yo a los Progen. conozco, yo los he tratado, evidentemente fue un motivo de preocupación mayor, pero a veces no se comentan ciertas A cuestiones que ver. para fines de análisis son importantes. Hay que ver la coyuntura. Ya. La coyuntura es 2024. Esos contratos se firmaron a principios de agosto, finalmente se suponía que se entregaba eso hacia diciembre, enero, tanto lo correspondiente a los equipos de Progen como de Austral, y desde el momento mismo que empezó a darse ese atraso, empezaron a surgir las suspicacias, las dudas si los equipos eran nuevos o viejos, y lo cierto es que olvidamos de que estamos en plena campaña electoral de primera vuelta en febrero y de segunda vuelta en abril. Entonces, desde mi punto de vista, la narrativa oficial por eso se orientó en la dirección de que sí, efectivamente, estaban detectándose problemas en estos contratos, pero que se iban a arreglar, que se iban a subsanar y que finalmente, de cara al estiaje de 2025, esos equipos iban a estar en funcionamiento, cosa que finalmente no sucedió, porque la narrativa oficial estaba enfocada en tratar de evitar que esto se convierta en plena coyuntura política En de un arma. elecciones de primera y de segunda vuelta en un escándalo que le diera a la oposición la posibilidad de posicionar con fuerza un discurso que debilite el discurso oficial o gubernamental de ADN respecto a que están comprometidos en la lucha contra la corrupción. Y creo también que se cometió un error de parte de la legislatura en su momento de no dar paso a la fiscalización cuando ya se conocían todos los elementos, porque hay que decirlo también, cuando en julio sale el informe de Contraloría General del Estado, ya básicamente lo que informó Contraloría ya lo sabíamos. Es decir, se desarrolló el detalle correspondiente, las precisiones, y creo que en ese sentido fue un aporte importante, pero la propia Fiscalía se demoró mucho en empezar a actuar y a obrar en función de toda la data que el informe de Contraloría, que era contundente, proporcionaba. Y entonces, claro, uno comienza a advertir los errores. Pero, por ejemplo, si usted me pregunta que el ministro Luque, el ministro Goncalves o la ministra Manzano directamente involucrados, evidentemente pienso que no. Yo conozco a la familia de Luque, guayaquileña, a sus abuelos inclusive, ingenieros civiles, de suelo, especialistas en cimentación de estructuras. Y el propio Luque es un tipo formado en las mejores universidades norteamericanas. O sea, el tipo de persona que no necesita meterse en un negociado de esta naturaleza para ganarse la vida. Y Goncalves lo propio, un tipo retirado del Banco Interamericano de Desarrollo, ya con una buena pensión. Él no va a estar metido en una cuestión de esta naturaleza tampoco. Manzano sencillamente ya tomó esto cuando el problema estaba generado y desde el punto de vista estrictamente legal, la entidad directamente responsable de la contratación es SELEC. SELEC y las empresas de generación eléctrica que están relacionadas a las empresas de distribución a nivel seccional. Esa es la realidad. Entonces, desde luego, la oposición ha querido de alguna manera enrostrarle este sórdido episodio al gobierno nacional, que evidentemente creo que no reaccionó en su momento, porque lo ha hecho de una manera tardía. Y claro, ahí uno se da cuenta de muchos fallos que hubo en su momento y eso determina que hoy en día esto continúe siendo motivo de revuelo y de llamar tanto la atención a la opinión pública por la forma como se obró, en el sentido de que debió haberse exigido garantías para el otorgamiento de los anticipos y esas garantías fueron sustituidas por meras inspecciones que las terminó realizando una empresa de segunda o tercera para de alguna manera con esta sinvergüencería que se está
viviendo, Un pero atraco. yendo a los directos responsables, o sea, si me pregunta a mí, el ex viceministro de Electricidad, Calero, de pronto, pues sí, sin duda responsabilidad política, porque él de alguna manera es el presidente del directorio de SELEC en un momento determinado y tendría que monitorear los términos de cómo la contratación se está dando, pero de ahí una responsabilidad penal, esa es una historia distinta y no me atrevo a opinar en esa dirección, pero a veces falta, creo yo, aterrizar un poco los temas y es inevitable que el factor político contribuya a veces a enredar un poco más la cuestión de lo que es. Pero lo que tiene que ver esto de echarle la culpa a los ministros no participan directamente o necesariamente en estas negociaciones. Y para eso está, en este caso particular, SELEC, que es la institución directamente responsable del proceso y que se hayan incumplido estándares, normas que en condiciones normales debieron darse. A ver, hace unos días yo sí recibí un WhatsApp de mi buen amigo Roberto, que como acaba de aclarar, somos amigos ya chuzos. Ya mismo son 60 años. Sí, sí, hemos sido amigos toda la Estamos vida. viejos, man. Estamos viejos. Estamos viejos. A ver, y me dice, hermano, te felicito por el artículo, la carta, ya la mandé a todos mis contactos. Y le dije, a la vejez, Roberto se ha dedicado a cosas que estaban bien a los 15 años, 18, pero no a la vejez. Y le digo, ¿de qué me hablas? De tu carta. ¿Cuál carta? La que tú has mandado. Yo no he mandado ninguna. ¿Cómo que no has mandado ninguna carta? Si acá está Rodolfo Abaquerizo, le digo un momentito, mi segundo nombre es Luis, comienza con L. Ese no soy yo. Lo que pasa es que vemos 16. Y claro, ya se aclaró, es de mi tocayo Rodolfo Vaquerizo Alvarado, a quien aprecio mucho, es mi amigo, es un hombre inteligente, es emelexista, por tanto es un hombre inteligente. Y él hace una cosa que empata con lo que tú has dicho. Él habla de la línea de tiempo. A ver, veamos quién estaba en los puestos cuando pasó esto, esto, esto y esto. Porque la parte, siendo sumamente frío, la parte de que, como tú también has dicho, yo conocí a la familia y conozco al abuelo, el de Roberto Luque. Yo a Roberto Luque le tengo, no somos cogeneracionales, como tú comprenderás, contigo tampoco, pero yo le tengo aprecio, creo que es un buen ministro. Creo que es uno de los buenos ministros de este gobierno. Y a Inés No, Manzano lo conozco hace décadas. Rodolfo, y yo quiero llevar a la reflexión que tú estás haciendo un Ajá. punto en el cual hay gente que en este país todavía, ¿cómo te digo?, se preocupa por guardar su buen nombre, ¿me Ah, explico? sí. Es como que el día de mañana tú me veas a mí metido en un negociado porque eventualmente llego a la función pública. No lo voy a hacer nunca, porque tengo que cuidar mi prestigio No personal, mi solo buen eso. nombre, lo que me legaron mis padres Eso, y mis eso, abuelos, en fin. eso, Eso para mí tiene un eso. valor. eh, Es que eso es lo peor. A veces, es, es, mira, es realmente el sentido de sí, identidad de una sí, persona. así es. Yo no me puedo Es tu violentar para ADN, meterme en un hermano. negociado burdo Oye, como este. es tu Entonces, ADN. desde ese punto de vista, yo sí conozco a Luque, a Goncalves también, a su familia, bueno, a Inés también, Inés Manzano lo propio. No los veo metidos en un negociado tan burdo, porque es gente que no sé, respeta el tema del buen nombre, que creo que es fundamental para cada quien. A ver, lo que pasa es que hemos llegado a un extremo, nosotros que ya tenemos arriba de los 70, hemos visto una evolución no solo de la tecnología y cosas brutales que eran increíbles, esta cosa era increíble cuando parábamos en la esquina, ¿no? Esto era increíble, que el que Así. hablaba de esto lo hubiéramos llevado a Lorenzo, encierra a este tipo que está loco. A ver, y hay gente que, mucha lamentablemente, hay mucha gente que no entiende o no quiere entender o lo entiende con mala leche, de que cuando uno tiene, por un lado, la enorme fortuna y por el otro lado, la enorme responsabilidad de descender de gente que ha hecho este país a través de los siglos, pucha, tú no puedes hacer cagada y media, pues, hermano. Porque, o sea, no es que eres John Smith, que en Estados Unidos debe haber 40 millones de John Smith, o James Brown, otros 40 millones. No, 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 no. Yo por eso siempre digo, oye, cuando uno tiene la suerte por un lado y la responsabilidad del otro lado de venir de gente que ha hecho este país,
uno tiene una triple responsabilidad porque no pueden lodar lo que hicieron los que vinieron antes. Pues yo estoy Claro, así totalmente de es. acuerdo contigo. Por eso es que a mí me parece increíble que haya gente a la que le importe un carajo su reputación o la reputación de su familia. Y lamentablemente hay un montón. Ya no les importa, les importa el billete. Pero eso, bueno, tienen un problema ya que habría que remontarnos más atrás, ¿no? Vaya. Sí, sí. No, pero creo que ha sido importante hacer una reflexión, porque finalmente, como estos episodios se repiten no únicamente en el caso Progé y Austral, hay muchos otros también, como que la sociedad ecuatoriana se vuelve muy descreída, ¿no? Y piensa que todo el mundo es así, Así ¿no? es. No, todo el mundo no es ¿No? así. Y hay ecuatorianos que somos buenos ciudadanos y comprometidos con el hecho de que las cosas se hagan bien, y cuando se hacen mal, desde luego, no estamos para callarnos, pero sí estamos obligados a decir cómo son las cosas en la medida que no estamos contaminados por el factor político, porque no somos propiamente actores políticos, sino, en fin, opinamos desde la ciudadanía, eventualmente en caso particular mío, también desde los gremios, ¿no? No, no, además que ese es un derecho constitucional. Para empezar, Sí, sí, para claro. empezar es un derecho constitucional. Y en el tema de Progen y de Roberto Luque y todo el tema, la carta de Mirocayo, las líneas de tiempo son clarísimas. Cuando se hizo tal cosa, el señor no estaba. Cuando hizo tal otra cosa, el señor tampoco estaba. Y cuando hicieron tal otra cosa, la señora tampoco estaba. Entonces, si no estaba, ¿cómo tiene Sí. responsabilidad? Explícame porque yo soy medio bruto, no Claro, en el entiendo. caso de Luque, por ejemplo, hizo un viaje a los Estados Sí, Unidos siendo ministro encargado, recorrió varias sí. instalaciones de fabricación de plantas generadoras y fue a una que suponía que era de Progen, pero en realidad lo que había hecho Progen es poner ahí las unidades amparado por otra empresa que tenía esa facilidad, y finalmente no fue sino un engaño, una impostura Es una en la que estafa. lamentablemente se puede incurrir de buena fe. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero bueno, volvamos a nuestro tema principal. Vamos. Si yo entiendo bien, para arreglar bien, o sea, para que quede bien, no más o menos, no parches, no taponen la mano ahí en el dique para que no entre el agua va a entrar. Hay que arreglar tres cosas entonces. No generamos lo suficiente, no tenemos líneas de transmisión suficientes, no para lo que generamos, sino para lo que necesitamos, que terminamos, no podemos comprar más porque no hay más línea de transmisión. Me corrige cuando empiece a desvariar, ¿no? Porque no es mi campo. Y además, en distribución, si don Nicolás Escandón, que te acordarás tú también de él, nos calificaba, pues podría, uno por la firma Sambo, porque aquí no hay nada. O sea que son tres problemas, no uno. No es que arreglando uno se arregla, no, 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 son los tres. Sí, el problema es el Sistema Nacional de Electricidad, que está en un estado de estrés, como se denomina técnicamente. Sí, pues cuando tú Y te creo estresas, que pues, las cifras que hemos venido comentando lo revelan con toda claridad. Entonces, por ahora estamos queriendo avanzar en la línea de que la inversión privada pueda posicionarse en generación. Y si bien nos viene tomando mucho tiempo, por lo menos ya estamos dando los primeros pasos. En marzo del presente año ya se suscribió un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas para establecer lo que se denomina un fondo de contingencia. Es decir, si al generador privado no le paga a la empresa distribuidora, debe pagarle Economía y Finanzas. Y si fallan las dos instancias por falta de kushki, como dicen aquí en la ajá, sierra, sí, sí. pues sencillamente hay este respaldo de un fondo que originalmente se lo ha establecido en alrededor de 70 millones de dólares, que es un fondo revolvente, y con eso ya hay una garantía de bancarización para efectos de llevar adelante los proyectos de energías renovables no convencionales. Pero como no había esta facilidad hasta hace muy poco, entonces eso de modo propio había significado un freno para muchos de estos proyectos. Obvio. Y en el interín se fueron cayendo estos procesos de proceso público de selección, como los denominaba y hacía mención hace un momento, el paquete de 800 megas, como por ejemplo
el fotovoltaico del Aromo de 200 megavatios, que originalmente ese era un grupo español denominado Solar Pack. Bueno, pues ya ese proyecto está caído. Habían tres proyectos en Imbabura, cuatro en realidad, tres correspondientes a un grupo francés, Neoen, el cuarto a la famosa transnacional francesa estatal Total. Todos Claro, estos eran cuatro proyectos, cada uno de 60 megavatios fotovoltaicos, son 240. porque sabemos bien que Imbabura es una de las provincias que tiene más insolación, ¿no? De manera tal de que eso es lo que ha venido sucediendo, que proyectos, debido a que no han podido cerrar este tema de la bancarización por la falta de este fondo contingente o lo que fuera, finalmente han decidido que ya han perdido suficiente Claro. tiempo en el Ecuador y como tienen la posibilidad de desarrollar los mismos proyectos en muchas otras partes del mundo, dijeron aquí sencillamente voto la toalla. Inclusive en el caso de estas empresas francesas habían comprado los terrenos para desarrollar ahí sus proyectos. Es decir, ya invirtieron, pero aún habiendo invertido y a riesgo que los contratos de concesión, pues en algún momento le ejecuten garantías, tomaron la decisión de retirarse. Así que eso nos da la pauta más o menos del momento en que estamos atravesando. Un tema importante también traer a colación en esta entrevista que estamos hablando del Sistema Nacional de Electricidad y hacer todo lo posible por rescatar la licitación para construir la interconexión con Perú. Ah, no hay, Actualmente, ¿no? No hay interconexión con sí, Perú. tenemos una A conexión ver, marginal, pero es de marginal. apenas 20 megavatios, una Oh, cosa pero, muy pequeña ya. y significante. Pero entonces, desde hace años se ya ha venido planificando una línea de transmisión que va a ir desde Guayaquil hasta la frontera. Son aproximadamente 268 kilómetros. Una inversión es considerable, debe estar en el orden de 200 y pico millones de dólares. Y la licitación que se cumplía por segunda vez hace muy poco, aparentemente se ha caído porque había un solo participante. Y siendo los financistas el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Inversiones Europeo, pues el único consorcio que quedó calificado para Mm. presentar la oferta y eventualmente ser adjudicado es un consorcio hindú. Pero resulta que los financistas normalmente tienden a dar el dinero para financiar a empresas que sean del ámbito de los respectivos bancos, ¿no? Es Obvio. decir, los Bastante. países americanos o los países europeos. Entonces, ese problema se presenta ahora, es una línea de interconexión que desde el punto de vista estratégico es clave. Ya los peruanos han avanzado con la construcción de la suya, pero están demorados porque nosotros no empezamos la nuestra. Entonces ahí hay todo un desfase, pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos habilitada esa interconexión, evidentemente, si tenemos esta situación de un déficit de 1.300 megavatios, que vengan 500 de Perú y 450 de Colombia, tenemos medio 950. arreglado el problema. Claro, pues. Estás llegando casi a Entonces, 1000. Para de ahí la redondear tienes 1000. importancia de priorizar que este proyecto, si se cae, lo cual es muy probable, se lo reactive inmediatamente, porque la vez pasada se cayó en septiembre de 2024 y ha tomado hasta hace muy pocas semanas retomar un segundo proceso para fines de llegar a un punto eventual de adjudicación. Pero con este problema que estamos comentando, hay la posibilidad que se vuelva a caer y un poco el señalamiento apunta en la dirección. No nos vamos a tomar año y pico para No, retomar una licitación que la podemos activar tal vez de una manera bastante más rápida. pero, a ver, perdóneme, no sé si es una pregunta que usted tiene la respuesta, pero, a ver, una licitación se supone que hay que adquirir primero las bases, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ah, ¿cuánta gente adquirió las bases? O solo desde el principio, solo... No, probablemente cuatro o cinco corporativos. Ya, Esa es mi estimación. ya, ok. Tomemos la estimación suya, 4, 5, ok. ¿Por qué quedó solo uno? ¿Por qué quedó solo uno? Que las bases eran muy complicadas, que pedían cosas raras.
Porque cuando queda solo uno siempre dice, uy, ¿por qué queda Sí, no solo es una uno? buena señal y entiendo que los corporativos que finalmente no presentaron la oferta básicamente formularon observaciones a los procesos, a las Claro, bases, claro. aclaraciones, rectificaciones, preguntas de ida y vuelta con la entidad contratante, en este caso Transelectric, pero finalmente son consorcios que efectúan estos trabajos en distintas partes del mundo, ¿no? Normalmente son actores que tienen presencia en muchísimos países y si de alguna manera advierten que no hay suficiente transparencia en lo que tiene que ver con la conducción del proceso, deciden abortar, cortar y no continuar con su participación en el proceso y brindarle de esa manera la legitimidad que corresponde, la credibilidad que es pertinente también. Pero mire la paradoja, ¿no? Como usted menciona, son consorcios enormes que trabajan en distintas partes del Sí, mundo, en un montón de países. O sea sí, que a así es. nosotros, o sea, para esos consorcios Ecuador es lo que es en el mapa mundi, porque usted, o en el globo terráqueo que hay que coger una lupa, cuando el globo terráqueo es muy pequeño, hay grandotes y hay pequeños. El pequeño hay que ver una lupa de cada Ecuador, porque si no, no se lo ve. A ellos les importa un rábano. Pero en cambio nosotros que necesitamos desesperadamente tener eso, nos ponemos complicados con la gente que realmente tiene un nombre, o sea que, por ejemplo, el BIT no los objetaría porque ya seguramente ha trabajado con ellos un montón de veces y sabe lo que son. O sea, pero eso es dispararse en el pie solito, pues compañero. Rodolfo, para ir Sí, concluyendo, yo quiero entregar un mensaje a final ver, que va en la dispara. línea de que nosotros como Cámara de Energía estamos para apoyar a las autoridades. Ya. Creo que con el nuevo ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, que me imagino tú lo conoces bien, es un hombre serio, ha estado metido sobre todo en la actividad de licenciamiento ambiental, pero vinculada a sectores energéticos. Entonces, en verdad... él tiene conocimiento un poco de las realidades del sector, creo que eso contribuye o es un activo que creo que es valioso en este momento. Y también una persona abierta, es relativamente fácil acceder con él. Y un poco lo que queremos nosotros es lograr articular una agenda público-privada que nos permita ayudarlos, porque la institucionalidad por el lado de la contraparte pública es débil. Esa es Para, la realidad. para variar, Y el, para variar. para variar, y el Ministerio de Ambiente y Energía es un mundo, es un gran universo. No solamente tiene hidrocarburos, electricidad, minas, aguas y ambiente, cada uno con sus respectivas particularidades. Cinco jaquecas, Imagínate. cinco jaquecas. Entonces, evidentemente hay limitaciones y un poco nosotros estamos en el plan de transmitirles el mensaje a las autoridades, al ¿Cómo te gobierno ayudo? nacional, al ministro Blum. Permítanos ayudarlos porque finalmente tenemos la información. Nosotros congregamos dentro de la Cámara a los principales corporativos en diferentes órdenes, inclusive últimamente también a mineros, porque tenemos la transversalidad con el sector minero como Cámara de Energía por el hecho de que ahora tienen que convertirse en autogeneradores. Y nosotros también, representando industria extractiva, tenemos como tema transversal las licencias ambientales. O sea, finalmente somos actividades que son primas hermanas. Y ahora la minería, como bien sabes, tiene que ser autogeneradora, ¿no? Es decir, tiene que buscar soluciones energéticas porque ya hay una regulación perentoria que le indica no solamente la minería, sino a otras Ajá, actividades. actividades, ¿no? Acerías, cementeras, a la propia Petroecuador, de que tienen que tener su autogeneración hasta el 15 de diciembre del presente año. Y para tal efecto, circularon una comunicación hace pocos días recordándoles que en esto está en vigencia y que tienen que informar a sus respectivas empresas distribuidoras de cuál es el estado de avance de sus respectivos proyectos de autogeneración. Pero para el 15 de diciembre faltan más o menos 5 meses, bueno, si estamos julio. Y es de este año, ¿no? Es 15 de diciembre del 2026. Ay, yo quisiera ver ese chart de avance para reírme un rato. Mi querido Roberto, muchísimas gracias. ¿Eh? Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchas gracias por los datos. Me quedo preocupado porque este país es increíble. Hace 20 años sabíamos lo que iba a pasar.
Sabíamos que aunque no progresamos a la velocidad de otros países, íbamos a crecer en demanda porque iba a crecer la economía. Y no hemos arreglado el tema de algo tan fundamental en el siglo XX y XXI como es la energía eléctrica. En el siglo XVII no importaba si nada era eléctrico, no había. Pero ahora no solo que no importa, pues, yo los invito a todos los que nos escuchan o nos ven, quédense pues sin luz en su casa un día. No una semana, un día nomás. A ver en cuántos idiomas maldicen. No tienen aire acondicionado si estamos por acá. No hay refrigeradoras. Si la cocina es eléctrica van a tener que salir a comprar comida. No van a poder ver televisión en todas las plataformas. O sea, en otras palabras, se jodieron. Les queda el chance de tener una radio a transistores, que eso ya casi no existe. Pero nada más. Y leer. De día, porque sin luz no hay cómo leer de noche. Así que vean, para que vean lo importante que es la electricidad nomás en la vida actual. Así de simple. Roberto, un abrazo. Lo propio. Gracias. Gracias. Oiga, estamos plagados de alemanes aquí. Y aquí está Erika. Es un nombre alemán también. Por suerte, Marisela, bueno, pero ella en cambio tiene el problema de su relación laboral con la consulesa, ¿no? Del Averno, además. Yo le di un nombre, sí, tráigame y póngame a la de no, a la de Humphrey Bogart no es, obviamente. Así que Erika también ha sido fashion. Dios mío. Sí. A ver. Y no sea maldito. Otra cosita. Pregúntele a Mirla si ya tenemos una respuesta sobre el incidente con la perrita. Porque si no tengo que repartir bien la gabardina, pero voy a empezar mientras Gerhard me pone a la prenda que Humphrey Bogart inmortalizó en Casablanca y me va a hacer una preguntita, una consulta. Comencemos con la gabardina, juego mecánico en Samanes. La señora que se cayó de un juego mecánico, ya lo clausuraron, ¿no? Lo clausuraron después de tener la desgracia. Sigue en UCI. UCI es la unidad de cuidados intensivos. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la UCI después de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia le preguntabas a 99 de cada 100 ecuatorianos qué era una UCI y te decían una ametralladora israelita. No, estúpido, eso es con Z. UZI. UCI, unidad de cuidados intensivos. En inglés ICU, Intensive Care Unit. ¿Ok? Bueno, entonces hay que ser imbécil y tener en el fondo, ser tan irresponsable que tiene todo lo que tener el poco cuidado en los famosos juegos mecánicos. Comencemos por lo primero. Aquí llegan chatarras de juegos mecánicos que valen regueibor. Y no me refiero al jugador de fútbol, don Fernando Gaibor. No. Entonces, primera pregunta. Si pasó lo que pasó, es porque ese aparato no estaba bien. ¿Cómo pasó la inspección? ¿Cómo le dieron el permiso? Lleva parte de la gabardina el departamento municipal, porque esos permisos los da el municipio, que autorizó eso sin cumplir con el debido proceso de revisión, de chequeo y de prueba. No quisiera pensar que hubo aceite de olivo. Olive oil. Aquí no es extra virgen, aquí es extra rectangular. Han logrado convertir de olive oil o aceite de oliva o olivo, como lo quieran pronunciar, en papeles rectangulares que tienen unos grabados, las fotos de unos señores que fueron ciudadanos prominentes en el Perú, perdón, en Estados Unidos, pensando pendejadas. Ya, a ver. Entonces, primera parte. Segunda parte. Todos aquellos, no voy a tener nunca los nombres porque han de ser un montón de personas, además que
¿Quién me va a dar la lista? En serio, podría hasta considerarse una invasión a la privacidad, pero no hay necesidad porque los vecinos del lugar saben quiénes son, pues, ¿no? Y si no, ya buscaremos la forma, ¿no? Pero no puede ser que el quinto puente, que es una obra que debió haberse hecho hace 30 años, vamos a repartir responsabilidades aquí. Cuando se hizo la perimetral, ¿perimetral de qué palabra viene? De perímetro, ¿no es cierto? Ah, yo ya les dije que yo era muy malo en álgebra y esas pendejadas, pero en geometría sí me defendía. Yo sí sé lo que es un perímetro y por tanto sé lo que es una perimetral. Para hacer un perímetro tendríamos que haberlo cerrado, pues por allá. Así que desde allá, no, yo a nadie le está pidiendo que lo hayan hecho de golpe todo en el año, en el gobierno del ingeniero Férez Cordero, que se hizo la perimetral, y que salieron un grupo de imbéciles y de opositores políticos a decir que eso era un negociado, que no se necesitaba. Yo quisiera saber cómo transitaría alguien por la avenida Quito y por la 25 de julio si no habría la perimetral. O sea, no se podría andar en Guayaquil. O cerrábamos el puerto. Imposible, ¿no es cierto? Ah, ok. Bueno. Desde allí era obvio que había que hacer un quinto puente. Yo no dejo de reconocer que se necesitaban los puentes también. Los nuevos, ¿no? Porque el puente de la Unidad Nacional Rafael Mendoza Vilés ya estaba hecho, hace fu. Ya. Pero yo pregunto, ¿qué era más importante? Claro, los otros son más baratos, todo lo que ustedes quieran. Pero durante 30 años, 40 y algo de años, ahí está el quinto puente sin hacerse. ¿No es un beneficio egoísta para Guayaquil? No, porque todo el sur del país, el centro sur del país, se beneficiaría en tiempo, y el tiempo es plata, y el recorrido de kilómetros es plata, gasolina, desgaste de llantas, aceite, todo, todo. Ahí está, no se puede hacer el quinto puente. ¿Por qué? Porque hay personas, supongo que naturales, y si son jurídicas también, pues me importa un carajo, que, no, es que no que el avalúo comercial no es el real. Ah, pero cuando era de pagar los impuestos, ahí no tenías objeción ni al avalúo catastral ni al avalúo comercial, ¿no? Perdón, si alguien ha estado años pagando, digamos 100 de impuestos prediales, no hablo de la contribución de mejora, de impuestos prediales, que ahora pues el avalúo comercial está muy cerca del predial, y nunca ha reclamado, me están cobrando muy poco porque mi terreno vale más. No, en países civilizados la gente que juega limpio, en esos países todo el mundo juega limpio, cuando ve que le están haciendo, no le dice, oiga, pero mi terreno no vale $100,000, vale 500,000. Hágame el favor de actualizarme el tema. Ya. Entonces se ha estado pagando sobre 100 durante años, de años, de años. Entonces no puedes pretender ahora que hay una obra de interés público, de interés nacional, de vital importancia, decir, no, es que yo pagaba 100, pero resulta que yo no estoy de acuerdo con el avalúo comercial. Eso no vale 100,000 o 500,000 o 700,000, sino que vale el doble o el 30% más. No, no, ¿por qué? Si nunca pagaste impuestos sino sobre eso. Entonces, ya yo creo que el gobierno nacional tiene que pegar 3 carajazos, ya, y utilizar, obviamente, dentro de la ley. Nadie está pidiendo que hagan nada ilegal. Por aquí, creo que vi aquí. Sí. Yo a Rubén Montoya lo aprecio, por si acaso. Lo conozco desde la universidad. Pero yo pienso que a veces su pensamiento político lo ciega. Hoja de ruta de un dictador. O sea, a mí no me venga a escribir, mi querido Rubén, hoja de ruta de dictador en este medio. Verán que le dije medio. Ya. Cuando tú fuiste parte del correísmo, cuando
inflaban la circulación del telégrafo porque regalaban decenas de miles de periódicos todos los días. ¿Con qué plata hacían eso? Con la de la gente. Si la plata del Estado es la de la gente. Entonces no me vengan con hojas de ruta de dictador. Por eso yo pienso que el gobierno nacional, dentro de la ley, ¿no?, tiene que acelerar el proceso de expropiación. O llevar tiene mayoría en la asamblea, vamos a cambiar la ley. Señor, se paga lo que dice el avalúo comercial más probablemente hasta un 10%, ya. Se acabó. Y se acabó, es ley. No hay nada que reclamar. O sea, un proyecto de interés público que está por encima del interés privado o personal. El bien común está por encima del bien individual. No puede seguir atascado, así que llévense la mitad de la gabardina. ¿Te contestaron algo? Que aquí esto es. A ver. En la otra noche o la madrugada, aquí en este amplio, enorme terreno que está atrás nuestro, donde se está construyendo una maravilla, por fin en vertical. En todos los lugares civilizados del mundo se construye en vertical. Cada vez que se reúnen los alcaldes de todo el mundo hablan de que hay que hacer en vertical porque es más barato, porque hay que hacer menos infraestructura, por todas las razones. Pero no, aquí no, en horizontal. La copia del Miami que no es Brickell. Horizontal. La otra noche, entiendo que un supervisor de la compañía que presta el servicio de guardianía, como no estaba aquí, no sé si estaba conduciendo con los focos apagados, las luces apagadas. No sé a qué velocidad conducía, porque esto no es una autopista. No sé en qué estado estaba. No sé si era de madrugada, a lo mejor tenía sueño, a lo mejor estaba cansado. No sé. Lo cierto es que aquí hay dos perritos. Y atropelló a una. Y nadie hizo nada hasta, entiendo que a las 7 de la mañana o algo así. Cuando gente de la radio, que no tenemos nada que ver con los señores guardias, interviene. Cuando a mí me cuentan, me dicen, pero se van a encargar del tema. Están en conversaciones y dicen, ¿qué van a conversar? La persona que atropelló al perro, porque yo asumo que no lo hizo de hijo de perra, en el mal sentido de la palabra, que le tiró el carro a propósito. Yo asumo que fue un accidente. Pero igual, en los accidentes hay culpa, no hay dolo. Dolo sería si alguien ve un perro y le tira el carro encima a propósito. Nah. Ahí estaríamos hablando de un hijo de la gran... ¿Ya? Yo estoy seguro que fue un accidente. Pero eso no le exime pues de la culpa. Uno, ¿cómo no lo vio si tenía prendidas las luces? Estaba distraído, estaba cansado, estaba con sueño. ¿A qué velocidad iba que no pudo frenar? Porque esto no es una autopista, por si acaso. Esto tiene una garita, una reja, por tanto aquí las velocidades son bajas. Bueno, la perrita parecía al principio que tenía en la mano, luego hay un problema de miocitos que le podrían atacar el riñón y luego hay un problema que sí tiene fracturada la cadera y que hay que operarla. Y a mí me dijeron que me quede tranquilo porque los responsables o la compañía iban a atender iban a hacerse cargo del costo de la atención a la perrita. Yo reconozco que yo tengo una enorme debilidad por los perros. Creo que largamente son mejores seres vivos que las personas. Porque es difícil encontrar un perro con maldad.
al que no lo hayan hecho malo a propósito los humanos, es muy difícil encontrar. En cambio, malnacidos hay a miles, a millones, a cientos de millones, pues si somos 8.000 millones. Entonces, provisionalmente, le doy la mitad de la gabardina en suspenso, pero me comprometo de que, ojalá no llegue a pasar, pero de que no se hagan cargo de la responsabilidad de la culpa de atropellar a un animal indefenso, con nombre y apellido de la compañía, del fulano que atropelló a la perrita. El día viernes próximo le voy a dar la gabardina, pero se la voy a dar con todas las letras. ¿Ya? Lo voy a mandar a esa casa, a la que está pensando, no a la del ritmo. ¿Ya? Porque uno tiene que asumir la responsabilidad y la culpa, cuando la tiene, obviamente, de los actos. Y cuando alguien no hace eso, entonces yo lo mando a la casa de la misma. Esa. De la mismísima, como dice mi buen amigo Andrés Carrión, a la casa de la Berta. Que yo le preguntaba, ¿y qué te ha hecho doña Berta de Kingman, la mujer del maestro Kingman, que en paz descanse, que era la que lo recogía, porque el maestro Kingman le encantaba el tricófero, lo recogía y era la que negociaba, porque el maestro Kingman un poco más y regalaba los cuadros. Yo le decía, oye, ¿qué tienes contra doña Berta? Pero bueno, no. Yo no los voy a mandar a la casa de la Berta, sino a la otra. Porque además Berta se escribe de dos maneras. B larga, labial, como decían en mis tiempos, ERTA, o la misma B larga, labial, como decían en mis tiempos, ERTHA. A la que yo le voy a mandar es con B chica. Y no hay dos versiones, no hay con H. Así que espero yo el día lunes enterarme que todo está solucionado, porque a la perrita la tienen que operar, porque le han fracturado la cadera. Y a mí me importa un carajo, ya, ni quién los contrató, ni a quién responden, ni quiénes son. Bueno, si no aceptan su responsabilidad, ya sabré que son unos pobres malparidos. Eso ya lo sé, ¿no? Pero eso será si no aceptan su responsabilidad. Por eso voy a esperar. No iba a esperar. Pero como dicen que están en conversaciones. ¿Conversaciones de qué? ¿De cuánto es 2 más 2? 4. Te paso el dato. ¿Que dónde estamos? En el cantón Daule de la provincia del Guayas. Aquí estamos. Así que, si no quieren protagonizar la gabardina más cruda y fuerte desde que se inventó la gabardina allá por el año del Señor del 2003 en TC a la noche, ¿ya? Cumplan con su obligación. Y no ha pasado nada. Un accidente le puede pasar a cualquiera, pero la culpa igual está. Y quien tiene culpa tiene que remediar. Bueno, con la payasada esta del cómo es el proceso fundacional de Guayaquil, como 25 cae sábado, el feriado es mañana, conmigo nos vemos el lunes. Les deseo un excelente fin de semana. Y me van a disculpar que yo no hable mucho de que el 25 de julio es la fundación de Guayaquil, porque nadie sabe ni qué día, ni dónde, ni quién fundó Guayaquil. No se sabe. A mí en el colegio me enseñaron que hubo 4 fundaciones. Después resulta que, ¿cómo es Santiago de Quito? No me jodan. Chao. RTP